Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo, yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo, yo escucho la cuestión. Hola amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a dedicar el programa a las dos figuras que han estado dominando la atención del mundo, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, y lo haremos en compañía de un especialista. Hemos invitado a Giovanni Vicente Romero, experto en comunicación política, profesor asociado de la Universidad de Columbia en Nueva York, PhD en ciencias políticas y analista para medios como CNN en español. Te hemos invitado en el día de hoy, Giovanni, justamente por ser una autoridad en la materia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y tener este encuentro, ¿no?, con todas las personas que siguen este programa tan bonito, este programa de tanta calidad. Es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias, Giovanni. Bueno, los ojos del mundo están puestos hoy sobre dos hombres a propósito de la guerra en Ucrania, sobre Putin y sobre Zelensky. Y la intención de este conversatorio es que hagamos una radiografía de esos dos liderazgos, de cómo se han forjado esos dos liderazgos y el momento en el que nos encontramos ahora, lo que puede esperar para cada uno de ellos. Vamos a empezar por Putin, por supuesto, quien es el responsable de la situación que está viviendo Ucrania y el mundo en este momento. ¿Cómo se forja el liderazgo de Putin? Lo primero es que estos dos liderazgos son diametralmente opuestos, entonces las comparaciones son, sin lugar a dudas, no se pueden comparar estos dos estilos. Vamos a empezar con Putin. Te podría decir que, a diferencia de Zelensky, es un liderazgo que se ha forjado a través de la corrupción. Inició con la corrupción, se ha mantenido en el poder con la corrupción y bueno, pues Putin básicamente se ha hecho él mismo en el camino. Es decir, yo en mi última columna de CNN establecía que Putin es una persona que no se rige por las reglas del juego que está utilizando el resto del mundo, ¿no? Y específicamente es una persona que ha podido establecer su liderazgo, pero con mucha simulación. Es un señor, es un genio de la ciencia del poder, es un genio de la premeditación, es un genio del cálculo, diría yo, y no me sorprendería si también fuese un gran máster del ajedrez, que es uno de los deportes más interesantes en Rusia y que se han destacado bastante, y lo que él está haciendo básicamente es eso, mover sus fichas en el juego geopolítico del mundo que estamos viviendo, en este contexto totalmente adverso, en este mundo que nos está básicamente postrando de rodillas, ¿no?, ante este señor que nos tiene con bastante preocupación. Honestamente, Putin, en términos políticos, es un político bastante calculador, como yo he dicho, y al mismo tiempo te podría decir que es un político que ha estado trabajando en crear esta imagen heroica, esta imagen fuerte, porque está, sin lugar a dudas, revestida de muchos rasgos de psicopatía, muchos rasgos de frialdad. Es una persona que premedita mucho, como he dicho anteriormente, y bueno, pues la verdad es que Putin ha estado básicamente burlándose del mundo en cierto modo, y como he dicho en el pasado, el único presidente que quizás con más de 20 años en el poder, nosotros cuando nos dirigimos a él, cuando pensamos en él, no le llamamos dictador, y en esencia eso es lo que es. Pero bueno, ha sido bastante buen simulador para lograr mantenerse en la palestra, en la esfera, en la escena mundial, en la escena internacional, y tener participación en las mesas de diálogos, en las mesas de decisiones, y que se le siga incluyendo, porque sin lugar a dudas Rusia es un poder muy importante y Putin obviamente tiene en sus manos el botón nuclear. Pero el presidente Putin es una persona que ha acumulado mucho poder en las últimas décadas y de hecho su influencia ha llegado hasta Latinoamérica incluso, donde los movimientos de ultraderecha han resurgido y en gran medida también arropados bajo esa sombrilla de Putin. Llegó también a influir sobre las elecciones en los Estados Unidos. De hecho, en varias ocasiones, incluso el expresidente Donald Trump ha expresado en cierta forma su admiración ante Putin. Recientemente dijo que el movimiento que había hecho Putin era una genialidad. Esa fue la palabra que él utilizó, una genialidad. Esa influencia que ha tenido
Putin para el resurgir de movimientos de ultraderechas alrededor del mundo? La diferencia es que en el caso del liderazgo de Putin, tenemos que tener en cuenta que Putin no tiene una ideología específica, a diferencia de la mayoría de los líderes mundiales, ¿no? Y de los líderes políticos a nivel local que establecen una bandera y, bueno, pues a través de esa ideología y ese pensamiento político, entonces se rigen sus actos. En el caso de Putin, Putin, su única ideología es mantenerse en el poder, aferrarse al poder. Por eso ha tenido tanta acogida en esos movimientos de ultraderecha, sabiendo que Rusia obviamente representa el pasado de lo que fue el comunismo, representa la antigua Unión Soviética. Pues en la realidad Rusia hoy en día se rige por un sistema totalmente capitalista y por eso estamos viendo que las sanciones y la retirada de muchas compañías de Rusia a raíz de este conflicto bélico le va a dar un golpe bastante fuerte económica y financieramente. Pero Putin ha tenido mucha trascendencia con esos grupos de ultraderecha y al mismo tiempo también con los grupos de izquierda. Fíjate que los países que tienen ideologías de izquierda o que se inclinan hacia esta dirección están apoyando lo que Putin está haciendo, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, ¿no? Y es porque el mundo se divide en bloques y estas personas están buscando obviamente mantenerse, como diríamos en República Dominicana, fríos, ¿no? Mantenerse fríos con el bloque que le conviene, el bloque que les está apoyando. En el caso de Putin, Putin no tiene ideología, como he dicho anteriormente. Putin ha venido acumulando mucho poder a través de los años, pero a través de la corrupción. Él había iniciado su carrera, obviamente, en San Petersburgo, cuando allí lo que había terminado de ser era agente de la KGB y con un título de derecho, sin lugar a dudas, entonces encontró una oportunidad y la encontró a través de un mentor que le dio trabajo en la alcaldía de su ciudad y de esa manera ha podido él entonces trascender. Y lo mismo una vez que llega al Kremlin, que llega a Moscú, entonces le devuelve el favor a su benefactor y lo protege de unos casos de corrupción que estaban en contra de esta persona. Lo mismo sucede cuando llega a la presidencia como interino por Boris Yeltsin. Boris Yeltsin le entrega el poder a este interino muy desconocido para el pueblo ruso hasta ese momento, y entonces el primer acto presidencial que hace Putin es otorgarle un indulto al presidente saliente Boris Yeltsin para que también esté libre de cualquier persecución. Y ya vemos que después su liderazgo y ese amarre, ¿no? Ese arraigo que él tiene con el poder, lo ha logrado fortalecer con la ayuda de los oligarcas, con la ayuda de los grandes que en sus años en el poder se han logrado hacer mucho más dinero. Y bueno, pues Putin es un tipo que como he dicho, su perfil psicológico es de psicópata, es frío, es calculador y ni siquiera sus amigos están seguros con él porque es un gran simulador y entonces te das cuenta que con él nada está garantizado porque él no juega las mismas reglas del juego que tenemos el resto de nosotros. Y que se ha esforzado bastante en construir esa imagen de fuerza, esa imagen de virilidad. Y por eso lo vemos que en sus campañas él usa la imagen del oso y de presentarse practicando deportes extremos o deportes que son muy viriles, de vender esa imagen tal vez un poco arcaica de la masculinidad, pero que le gana a muchos adeptos. Lo que sucede es que los símbolos tienen un rol, un impacto muy importante en la transmisión del mensaje cuando se trata de imponer o de posicionar más bien un mensaje en el subconsciente de las personas, del electorado, en el subconsciente del colectivo. Y esos símbolos, ¿no? Los etos y esas cosas tienen mucha importancia. A pesar de que pueden verse un poco arcaicas estas situaciones, estas acciones, pero a él le ha dado muy buen resultado. Desde un principio, los pueblos lo que siempre han querido es un líder fuerte, alguien en quien puedan confiar, alguien que les pueda proteger. Y bueno, pues parece que esa es la imagen que él ha tratado de construir en estos años para el pueblo ruso, pero también para sus homólogos en la arena internacional, de que Putin es alguien del que tienen que temer, es alguien que tiene que tener una voz en la conversación y tiene que ser consultado porque saben que las consecuencias pueden ser catastróficas. Entonces tú ves que él desde un principio lo que ha hecho es tratar de reflejar esa imagen de hombre fuerte, como tú has dicho. Es muy normal ver a Putin haciendo deportes extremos, es un gran jugador de hockey, lo hemos visto ya conduciendo coches de Fórmula 1, lo hemos visto caídas al suelo a campeones de judo y de artes marciales, lo hemos visto liberando animales salvajes que se encuentran en cautiverio con sus propias manos. Es decir, que él ha construido muy bien su imagen y esta imagen
sin lugar a dudas, lo que ha hecho es fortalecer su lugar, su rol en la mesa de discusiones y sobre todo mantener esa lealtad del pueblo ruso, porque a los líderes fuertes y hegemónicos como Putin solo le pueden suceder dos cosas: o los amas o los odias, le temes o le respetas. Entonces eso es lo que sucede y él lo sabe muy bien. Vamos a entrar justamente en esa parte de cómo queda ahora Putin delante de su propio pueblo. Y lo digo porque en las imágenes que hemos estado viendo y las noticias que hemos estado recibiendo en los últimos días, nos encontramos con casos de soldados rusos que no tenían idea a qué iban, de soldados rusos que pensaban que iban a liberar a Ucrania y se han encontrado una resistencia ejemplar del pueblo ucraniano y que no se pueden creer lo que está pasando. ¿Qué tan controlada está la información en Rusia? ¿Qué tan conscientes están los rusos de lo que su líder está haciendo? ¿Y cómo puede esto voltearle la tortilla al presidente Putin? Una cosa es que tenemos que tener en cuenta que Putin representa un peligro y los rusos son otros. Es decir, tenemos que saber dividir las cosas. Una cosa es Putin, otra cosa es su pueblo, que no tiene nada que ver, pero obviamente tiene que adherirse a las ejecutorias, a las acciones y órdenes de Putin. Rusia, al igual que Alemania en la Segunda Guerra Mundial, desarrolló muy bien su arte de la propaganda, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pues en el caso de Rusia, evidentemente, tenemos que tener también en cuenta, considerar que hay una generación antigua y hay una generación nueva. Esta generación nueva que nació después de los 90, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, bueno, pues esta generación nueva está yendo a la guerra sin saber a qué va y tampoco tiene ese arraigo, porque la verdad es que no vivió aquellos tiempos, no conoce ese sentimiento. Pero en el caso de esa generación vieja sí le da mucho apoyo a Putin, porque Putin, en el contexto que le ha tocado vivir y que le ha tocado gobernar, es un contexto político muy interesante, porque Putin encaja a la perfección, y es que Rusia ha ido perdiendo poder, ha ido perdiendo influencia, y entonces Putin es un líder que está totalmente embriagado de ganas de devolverle a Rusia la grandeza, de devolverle a Rusia esos tiempos de luces y de éxitos. Y entonces obviamente hay una vocación muy marcada de imperialismo, hay una vocación muy marcada de expansión. No por casualidad Rusia es el país más grande del mundo y quitando más pedazos a otros países, entonces te puedes imaginar. Y pienso que es una cuestión de orgullo, ¿no? Un orgullo nacional, pero que no está compartido por todos los rusos, especialmente esta generación nueva, esta generación que ve a los ucranianos como sus hermanos. Y en esencia esos son, porque el idioma es muy parecido, las costumbres son muy idénticas y la verdad es que físicamente no hay ninguna diferencia entre un pueblo y otro en términos de los grupos étnicos y esas cosas. Pero Putin puede llegar a verse con una caja de Pandora en su territorio una vez que estas sanciones económicas y financieras estallen y empiecen a tener su efecto, y entonces su pueblo se le puede revelar algo que no sucedió con la primavera árabe. Pues era obviamente uno de los temores de él en ese momento, cuando vio que los pueblos estaban despertando, y ya él llevaba aproximadamente 15 años en el poder. Pero esto puede ser un resurgir de algo. Es decir, que si se le salen las cosas de la mano a Putin, al final puede terminar, en vez de brillar, puede terminar siendo brillado. Bueno, vamos a entrar ahora en Zelensky, esta figura que para el mundo occidental era prácticamente desconocida hasta que explota este conflicto, hasta que inicia la invasión de Rusia a Ucrania, y que de repente ha asumido una posición de liderazgo que ha dejado a todo el mundo sorprendido. Sabemos que Zelensky, antes de ser presidente, era un actor muy popular en Ucrania, que aunque estudió derecho, a lo que se dedicó fue a la actuación y a la producción cinematográfica, y que así es como llega al poder, así gana su popularidad frente a las pantallas de televisión y así llega a ser presidente de Ucrania. Tal vez por eso el mundo no tenía grandes expectativas con este líder. ¿Qué es lo que ha pasado con Zelensky?
Zelensky es un caso muy interesante. De hecho, es un caso de estudio que por mucho tiempo estaremos hablando de él, porque es importante entender cómo ha surgido este caso, ¿no? Y cómo ha sido también fortuito y cómo ha sido producto de las circunstancias que le ha tocado vivir, el momento en el que se encuentra. Pasar de actor, cómico, bailarín, ¿no? Y este tipo de cosas a ser presidente, pero no cualquier presidente, presidente de un país en guerra, no es poca cosa. Entonces eso es lo que le ha tocado vivir a él. Entiendo que en el caso de Zelensky, que no era muy conocido en la arena internacional, no conocíamos mucho de él, nos recordábamos bastante de un presidente ucraniano hace ya unos añitos, que es Víctor, porque él obviamente fue el presidente durante el conflicto de Crimea en el 2014, 2013, y bueno, pues sabemos que tuvo que salir huyendo y que se asiló en Rusia. Pero luego tener otro presidente ucraniano, no, el mundo no le ha dado mucho seguimiento como tal a la figura del presidente, a la imagen del presidente. Pero hoy en día son pocas las personas en el globo terráqueo que no conocen a Zelensky. Y precisamente porque Zelensky no pidió estar donde se encuentra. Zelensky yo lo veo como un experimento social. Yo lo veo como algo que sucedió fuera de cualquier plan, a diferencia de lo que decíamos del señor Putin, que fue todo muy calculado, muy deliberado, muy premeditado. En el caso de Zelensky, él ha sido básicamente el producto de las circunstancias fortuitas, del destino, de la vida. Zelensky fue muy popular en su país porque la única experiencia que él tenía antes, la única experiencia política que él tenía antes de ser presidente era precisamente fingir ser presidente. Entonces ahí te das cuenta que la experiencia fue muy mínima. Hay muchas diferencias, muchas disparidades entre las cosas de la ficción y las cosas de la realidad. Es una hipérbole para él estar en la situación en la que se encuentra en este momento. Y bueno, pues esa serie televisiva llamada El Servidor del Pueblo fue muy exitosa, y ellos entonces, como suele suceder en estos casos, hicieron una gira por todo el país. Y otro chiste que se le vino a agregar a este conjunto de chistes, porque era una sátira, la serie era una sátira, era que el presidente de la serie iba entonces a aspirar a la presidencia del país. Eso se veía como un chiste y se veía como un experimento social. Bueno, pues el hombre, ya la historia la conocemos todos, el hombre ganó y al final le tocó ser el presidente en realidad. ¿Qué sucede? Ahora se encuentra en una situación bastante compleja, muchas complejidades sociales, económicas, ¿no? Bélicas, que se encuentra peleando básicamente con el villano de este momento del mundo, que es Putin. Y digo el villano porque la comunidad internacional ha apoyado de manera abrumadora a Zelensky. Entonces Putin queda en el lugar de villano desde esa perspectiva. Entonces Zelensky, yo pienso que es como la antítesis del presidente Putin, en el sentido de que Zelensky lo vemos como el underdog, es decir, el subestimado, el David y Goliat, ¿no? Goliat vendría siendo ese gigante que es Rusia, ese gran poder bélico, ese gran poder militar. Y Zelensky ha surgido como un fenómeno bastante orgánico, bastante improvisado, bastante espontáneo. Yo pienso que sus frases van a quedar para la historia porque ya lo estamos viendo, ya vemos sus frases que la utilizan como citas, como utilizan las citas, por ejemplo, de Mahatma Gandhi, de Winston Churchill y esas personas. Es decir, a ese nivel se encuentra él. Y es una gran oportunidad para él, es una gran oportunidad para China, no para Estados Unidos, porque China podría incluso mediar. China tiene la llave para resolver esta crisis. China podría mediar por su cercanía política, estratégica que tiene con los rusos. Los rusos podrían escucharle a China, no tanto a los Estados Unidos, porque ya hay más cuestiones de ego entre dos poderes hegemónicos, pero China tiene una oportunidad y Xi Jinping tiene una oportunidad de tener un premio Nobel de la Paz. Zelensky lo tendría también, obviamente. Putin no creo que tanto, pero serían casos como ya han pasado en el pasado. Obama tuvo su premio Nobel de la Paz sin haber ido a una guerra todavía, y Trump quiso tenerlo con la unión entre las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? La paz. Pero bueno, Zelensky está emergiendo como un fenómeno, y yo pienso que ha nacido un ídolo mundial que se llama Zelensky. Es un fenómeno. Sí, es un fenómeno, pero todos tenemos la impresión de que Zelensky al final se va a inmolar, de que él no va a salir vivo de este conflicto. Él mismo ha dicho repetidas veces que él es el objetivo número 1 de Putin, él y su familia, que lo son, y no dudamos que así sea.
La pregunta es, ¿cómo puede salir Zelensky de esta situación? ¿Hay algún escenario en el que Zelensky pueda seguir siendo el presidente de Ucrania? ¿Rusia lo va a permitir? ¿Va a recibir el apoyo de la comunidad internacional para que así siga siendo? Y sobre todo, si saldrá vivo de este conflicto. Zelensky ha ganado ya, pero ha ganado reconocimiento y prestigio. A eso me refiero. A partir de este problema, sea el resultado uno, sea el otro, Zelensky ya podrá vivir de su imagen, podrá viajar por el mundo dando conferencias, cobrando por hablar y ese tipo de cosas, porque ya es una figura mundial. En el caso de que Zelensky resultase muerto, ojalá que no fuese así, bueno, pues tendríamos que ver cuáles son los objetivos de Putin. Putin es una persona, como yo decía en el principio, que es muy calculador. Cuando él se establece un objetivo, él logra ese objetivo, ese propósito, esa meta, independientemente de que hayan muertos en el camino. Entonces, habría que ver también cómo se mueve, ¿no? Cómo trabaja la psicología de estas personas, de estos personajes como Putin, porque puede ser que para él ganar este conflicto sea matar al presidente y luego retirar sus tropas. Puede ser, porque generalmente estas personas tienen una forma muy distinta de ver o de interpretar una victoria, no como lo hacemos nosotros. Y en el caso de él, sin lugar a dudas, él no va a retroceder sin haber logrado un objetivo. Y el objetivo puede ser la eliminación del presidente por una cuestión quizás de ego, una cuestión personal, de que él pudo hacerlo, se retiró y no pasó nada. Bueno, es evidente que Putin nunca lo quiso ahí. Putin nunca lo quiso ahí porque... Putin nunca lo quiso. Putin nunca lo quiso ahí porque desde que inició el presidente en su administración Zelensky dio un mensaje muy claro. El mensaje fue: nosotros nos alejamos de Rusia, que históricamente, como decía en el principio, hay muchas cosas que les unen. Nos alejamos de Rusia y nos acercamos a Europa. Y precisamente ese es el problema. Putin no quiere que Ucrania entre a la OTAN porque eso haría a Ucrania sumamente poderosa y él no quiere tener a alguien tan poderoso en su patio, es decir, en la frontera de su casa. Y sin lugar a dudas también hay un tema de orgullo, ¿no? Hay un tema de vanidad. Rusia no quiere tener a una Ucrania que es parte de la OTAN cuando Ucrania realmente fue un satélite de Rusia. Ucrania fue parte de la antigua Unión Soviética. Entonces es como que todos mis hijos llegan a adoptar el mismo nivel que yo y hasta me superan. Entonces, imagínate, sería totalmente cuesta abajo, por ejemplo, que Enrique Iglesias supera a Julio Iglesias. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, en estos días las comparaciones han estado a la orden del día. Vemos, por ejemplo, en los videos, en las fotografías, a un Zelensky junto con sus tropas cercanos diciendo: yo no me voy, yo no abandono, aquí nos quedamos a pelear hasta el último momento. Y eso uno entonces lo compara con las imágenes de estas mesas súper largas, donde hay una distancia de metros entre incluso sus propios colaboradores. Cuando se construye la narrativa, ¿qué te dice esto? Muchas veces pensábamos que el momento le iba a quedar grande a Zelensky y la realidad es que él está desarrollando, su equipo está desarrollando una buena estrategia mercadológica, específicamente marketing político. Muchas de esas fotografías no son de este año, esas fotografías son del año pasado, muchas de ellas, porque recordemos que desde Crimea, Rusia y Ucrania se encuentran en conflicto, es decir, esas fuerzas militares han estado en alerta siempre porque existe una amenaza latente, una amenaza eminente que está ahí. Entonces, muchas de esas fotografías han sido sacadas del baúl, no quizás por la gente de Zelensky, sino por, obviamente, la población, ¿no? Las redes sociales. Y bueno, pues como son los mismos uniformes todavía, pues todo se ve muy, muy similar. Sin lugar a dudas, Zelensky está demostrando que él está apto o está a la altura de lo que está sucediendo en su país, está pidiendo apoyo del mundo, está conversando, está hablando en cadena nacional todos los días, está comunicándose al Congreso de los Estados Unidos, al Senado, ya le habló a través de las plataformas digitales, por supuesto. También lo ha hecho con la Unión Europea. De hecho, han formalizado ellos más en estos días su petición para adherirse, para unirse a la Unión Europea, que son de las cosas que tienen en carpeta, ¿no? Unirse a la Unión Europea, unirse a la OTAN, unirse a la Corte Penal Internacional, en fin, un sinnúmero de cosas. Y que ya esas peticiones han sido realizadas. Entonces, ahora mismo él lo que se encuentra es eso, aprovechando su momento, sacando la cara por su pueblo, pero también aprovechando su momento mercadológicamente, porque como te he dicho, la guerra terminará
y probablemente esto no llegará a ser nuclear y sin lugar a dudas no va a ser tercera guerra mundial, pero aunque termine todo, Zelensky quedará, presidente o no presidente, será ya una figura que va a poder ir a dar su testimonio, lo van a invitar a muchos lugares a hablar, obviamente, entonces por eso tú ves frases tan célebres de estos días como nosotros lo que necesitamos es munición, no un raid, no un aventón, porque Estados Unidos le estaba ofreciendo a él un asilo y él le ha dicho, mándame armas, no me mande un aventón, no me mandes una bola, como decimos en República Dominicana. Mándame armas, así mismo, así armas. mismo. Mira, recientemente escribió un artículo el historiador Yuval Noah Harari en el que él decía que aunque Putin ganara todas las batallas, que tiene evidentemente el poderío militar para hacerlo, ya perdió la guerra. Viendo el gran panorama, ¿qué piensas tú, Giovanni? Yo lo acabo de decir, pero diametralmente. Yo he dicho, ya Zelensky, aunque pierda la guerra, ya la ganó. Obviamente, desde ese punto de vista, ¿no? Del coraje, de la bravura, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso de Putin, Putin ha perdido la guerra porque independientemente de cuál sea el resultado, el desenlace de este conflicto, que Rusia aplaste a Ucrania para poner el escenario más perverso, ¿no? Rusia como país ha perdido porque pierde la imagen, ¿no? Rusia, sin lugar a dudas, viene acostumbrándonos a nosotros a una política de Estado en la cual se fomentan las trampas, ¿no? Se fomentan los atajos, se fomentan el camino corto. Rusia, por ejemplo, no sabe competir. Porque hace trampas, dopajes, ese tipo de cosas, interfiere en elecciones extranjeras, hackeos, filtraciones y otra política de Estado que tienen ellos que ahora viene a reafirmarse es que Rusia siempre niega todo, niega cualquier involucramiento que se les señale. Es decir, ellos no interfirieron en las elecciones de Estados Unidos, ellos no han hecho hackeo de los sistemas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, ellos no se han dopado, ellos no han envenenado a disidentes en Inglaterra y en otros países, ellos no han matado periodistas, ellos no han envenenado al líder de la oposición mientras se tomaba un café en un avión. Entonces, puedes ver que lo que sucede es que Rusia básicamente lo que está tratando de salirse con la suya, pero a lo que nos tiene acostumbrados, a hacer las cosas, tirar la piedra, esconder la mano y que no pase nada, porque no hay ninguna reacción, porque no hay consecuencias. Entonces eso es lo que sucede. Pero yo pienso que ya eso pasó. Como decía que Putin pretende devolverle la gloria a su país, a la madre Rusia, ellos lo venían haciendo muy bien, porque Rusia en los últimos años logró sedes para eventos deportivos muy importantes como mundiales, olimpiadas, juegos, etcétera, ¿no? Y entonces tuvo una gran participación, pero al final siempre terminan yéndose por lo más fácil. Lo más fácil es tomar las cosas por la fuerza, que eso es lo que quieren ellos. Entonces, Putin, yo pensaba que el peligro era que podríamos tenerlo hasta el 2034, porque recuérdate que recientemente se reformó la constitución rusa y eso le permitiría a él 2 periodos más de 6 años. Entonces, ya con este problema de Ucrania, me doy cuenta que quizás no lo tengamos para tanto tiempo, porque él definitivamente perdió y ya el mundo obviamente se va a cansar de Putin y ya no va a querer sentar a Putin en la mesa de negociaciones, no le van a dar el mismo recibimiento en las cumbres presidenciales, porque como te decía, Putin ha estado en el poder por 20 años y se ha metido el mundo en el bolsillo, participando en todo, siendo un líder admirado, mientras que otros dictadores con apenas 4 o 8 años ni siquiera se atreven a salir de sus países para asistir a una cumbre porque saben que pueden ser apresados. Maduro en Venezuela, el señor Ortega en Nicaragua, este mismo señor que acaba de salir de Honduras, Juan Hernández, que me parece que tenía miedo salir de Honduras porque obviamente tenía una orden que pesaba sobre él ya en los tribunales de los Estados Unidos. Putin ha saltado olímpicamente todos esos obstáculos y sigue siendo un líder de mucha relevancia, pero ha perdido en ese sentido. Yo creo que esta es la gota que colmó el vaso. Así mismo. Estuve leyendo un artículo tuyo muy interesante en CNN en español, en el que decías que era poco probable que él fuera procesado por crímenes de guerra. ¿Por qué afirmas eso, Giovanni? Crímenes de guerra primero tienen que probarse, ¿no? A toda persona le asiste su debido proceso. En el caso de Putin yo lo veo muy, muy difícil por razones muy específicas. Lo primero es, ni Rusia es
ni Rusia ni Ucrania son miembros, son partícipes, ¿no? de esta carta, de esta corte, este organismo internacional que se llama la Corte Penal Internacional, la Corte de la Haya, que todos conocemos, el Tribunal de la Haya. Rusia no lo reconoce como un organismo con jurisdicción porque Rusia no ha sido parte, no lo ha firmado. Y Ucrania ya sí lo reconoce, aunque no es parte, porque Ucrania en el 2013 y en el 2014, en ambos años, hizo una petición de adherirse a este organismo. Por lo tanto, ya lo reconoce de manera fáctica. Entonces, en el caso de ellos, sabemos que no importa cuántas personas, no importa realmente cuál sea la sentencia, cuál sea el desenlace de este caso, porque si las autoridades locales, las autoridades nacionales no ejecutan una orden que viene de una autoridad supranacional, un organismo internacional, entonces no estamos hablando de nada. Recuérdate que las constituciones de los países generalmente es la máxima o el documento, ¿no? La regla más importante del país, la que tiene más supremacía, pero muchas veces ellos no quieren reconocer los acuerdos internacionales, salvo que estos acuerdos internacionales hayan pasado por el Congreso y hayan sido ratificados. Entonces, en el caso de Rusia, imagínate que Putin sea el presidente y ha sido procesado y ha sido condenado. Putin mismo va a ejecutar esa sentencia, Putin mismo, como Rusia, va a entregar a Putin para este organismo internacional para que compadezca a las audiencias de este organismo internacional. No lo creo. Entonces, por otro lado, ves la historia del organismo. La Corte Penal Internacional tiene apenas 20 años. Fue creada en el 2002. Y en principio se destacaron mucho por casos en África, porque en África obviamente había muchos genocidios producto de las diferentes dictaduras hace mucho tiempo, pero cuando ves, es Putin el cuarto presidente en 20 años, el cuarto presidente que estando en el poder es procesado. El primero fue en el 2008, que fue Bashir en Sudán. El segundo fue obviamente en el 2011, que fue Gaddafi en Libia, pero al Gaddafi morir, se murió entonces también el proceso. Y el tercero, estando en el poder, fue aquí en América Latina, Venezuela, Nicolás Maduro, y Putin vendría siendo ya el cuarto. Yo no pienso que ellos tengan mucha experiencia haciendo estas cosas, ¿no? Procesando a presidentes que se encuentran en el poder, pero lo importante es que si ellos logran condenar a Rusia, entonces será un mensaje simbólico muy importante de que la comunidad internacional rechaza lo que ellos hacen, de que ya no se pueden hacer cosas sin tener consecuencias. Entonces, eso puede ser también un buen precedente jurídico desde el ámbito internacional, de que un país tan grande y tan poderoso con poder nuclear puede ser condenado, y por lo tanto eso va a ser en el porvenir más fácil el trabajo de esta corte para poder procesar a otros países más pequeños, menos poderosos, porque ya hay precedentes de países grandes como Rusia que han sido condenados. Pero en términos reales no va a pasar nada, porque va a depender de la independencia de los poderes del Estado, de las autoridades locales, en este caso Rusia, que quieran cooperar con una autoridad internacional como es en este caso la Corte. Y por lo tanto vamos a ver qué tan independiente es el Ministerio Público de Rusia que quiera ejecutar esta acción internacional que por demás no reconocen. Entonces, ¿quiere decir, Giovanni, que la mayor condena para Putin tiene que venir de su propio pueblo? Sin duda alguna, de su propio pueblo, porque él necesita obviamente que recibir el rechazo, recibir el abandono, ¿no? Recibir la censura de su pueblo, porque Putin no se rige por las reglas del derecho internacional. Putin no se rige por las reglas del juego político que se está llevando en la geopolítica, ¿no? Putin tiene sus propias reglas y de hecho Putin establece las reglas para todos, porque es un experto en disrupción, que no es más que la suspensión abrupta y súbita de algo. Eso es lo que hace Putin. Putin cambia el juego. Así es, así es. Bueno, Giovanni, te agradecemos muchísimo esta conversación interesantísima con nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes y tener este contacto. Gracias y muchos éxitos. Yo escucho la cuestión. Yo escucho la cuestión.